Entonces, quiero iniciar con Hechos capítulo 1, verso 1, y vamos a ver qué cosa es lo que Dios comenzó a establecer, aunque ustedes tienen escrito ahí el verso 3, dice: en el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer. Diga conmigo, que Jesús comenzó a hacer. Y dice que comenzó también a enseñar hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quienes también, dice, después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables. La palabra indubitable significa sin duda alguna, ¿verdad? Apareciéndoseles durante ¿cuánto tiempo? 40 días, y hablándoles acerca de ¿qué? Del reino de Dios. Es decir, que Jesús se apareció al hombre por 40 días. ¿Era necesario que el Señor Jesús haga esto? Sí, sí era necesario. ¿Por qué? Porque hay algo que Dios quiere hacer en el corazón de cada persona, de cada hombre. Estuvimos viendo que el Señor nos ha llamado a ser testigos. Y un testigo es alguien que ha visto algo, ¿verdad? Es alguien que tiene algo para compartir y que se lo puede mostrar a los demás. Entonces, habíamos visto que Jesús quiere que nosotros seamos testigos de Él, porque si nosotros no somos testigos de Él, podemos ingresar a una religiosidad, a una religión. Ahora, Cristo y su Evangelio no solamente se trata de un conocimiento. ¿Qué es un conocimiento? Algo que nosotros vamos aprendiendo. En la escuela adquirimos conocimientos, ¿verdad? En el colegio, en la universidad, adquirimos conocimientos, adquirimos conceptos. Cristo no es solamente un concepto. Si usted le pregunta a la gente común, mucha gente en nuestro país conoce acerca de Cristo, sabe acerca de Él, pero conoce acerca de Cristo, pero no le conoce a Él. Entonces, Cristo no se trata solamente de un conocimiento. El mundo conoce a Cristo, la gente en el mundo conoce a Cristo, pero no le conoce a Él. Y Dios quiere que podamos ser testigos de Él. ¿Qué es un testigo? Es alguien que ha visto, es alguien que presenció algo y que nadie le puede robar esa identidad. Cuando una persona se convierte en un testigo, nadie le puede decir cualquier otra cosa. Hay gente que conoce versos bíblicos y posiblemente puedan conocer hasta toda la Biblia, pueden habérsela leído, como en el caso de Von Braun, que este hombre leyó la Biblia con una lectura veloz, creo que en un promedio de 6 horas, pero es increíble que él determinó que era historia, había narrativa, había muchas cosas en la Biblia, pero conocimiento solamente. Y la Biblia sí nos proporciona conocimiento, pero el fin principal que tienen las Escrituras es que le conozcamos a Él. Ese es el fin principal. Ahora, algunos de nosotros hemos aprendido el catecismo, otros el Padre Nuestro de memoria, pero hermanos, eso no es cristianismo. ¿De acuerdo? Aprender un conocimiento común no es cristianismo. Aprender de Cristo, las enseñanzas que uno aprende son buenas. Son buenas, pero si no le conocemos a Él, no conocemos nada. Así de sencillo. Si no le conocemos a Él, no conocemos nada. Entonces, el Evangelio no se trata solamente de aprender de una manera religiosa acerca de Él, sino se trata de poder entender y tener la evidencia de quién es Él en nuestra propia vida. Y quiero que la diapositiva, si podemos tenerla, tenemos que conocer el pacto que Dios hizo en el Monte de los Olivos. Él hizo un pacto con su pueblo, y usted es parte de ese pacto. Cuando Jesús testificó en la cruz, Él dijo tetelestai, y hemos conversado acerca de lo que significa consumado es en algún momento, la palabra tetelestai, consumado es, quiso decir que nuestros problemas ya estaban resueltos. Que nuestro gran problema, porque el gran problema que el ser humano tiene no es lo que se ve, ¿de acuerdo?
El gran problema que el ser humano tiene es el gran problema que no ve. Es espiritual. Entonces nosotros tendemos a juzgar lo que nuestros ojos nos muestran, pero no juzgamos el fondo y el trasfondo, porque no podemos ver, porque sin Cristo no estamos capacitados para ver. A ver, después de Jesús, después de haber padecido, dice la Escritura en Hechos 1:3, como ustedes lo tienen en pantalla, después de haber padecido se presentó vivo, dice, con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles por 40 días y les habló del reino de Dios. Jesús se apareció a sus discípulos por 40 días y les habló del reino de Dios. ¿Y qué cosa les dio? Pruebas. Diga conmigo, pruebas. Hermanos, es importante que nosotros podamos tener las evidencias, las pruebas. ¿Un testigo es una prueba o no es una prueba? Claro, un testigo puede dar testimonio. Y su testimonio es una evidencia para cualquier abogado, para cualquier tribunal, para cualquier juicio. Hermanos, Dios no nos está llamando a ser simplemente creyentes que conocen de Cristo, sino Él quiere que seamos creyentes que conozcamos a Cristo. Y para llegar a ese conocimiento tenemos que convertirnos en un testigo ocular, alguien que puede decir, puede hablar lo que Jesús ha hecho en su vida. Entonces, vemos que aquí en este versículo que hemos leído en Hechos 1:3, que después de haber padecido se presentó vivo, dice, con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles por 40 días y les hablaba del reino de Dios. Él tenía preparado esto para sus hijos. En Mateo 28:16 dice, pero los 11 discípulos fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Jesús ya les había dicho dónde tenían que estar. Marcos 16:14 dice que finalmente se apareció, dice, a los 11 mismos, estando ellos sentados a la mesa. ¿Y qué dice ahí? ¿Qué hizo? Les reprochó. ¿Qué les reprochó? Su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que lo habían visto resucitado. Entonces, hubieron testigos de él, que comenzaron a dar testimonio de él, pero ellos, habiendo caminado con Jesús, no creyeron. Los discípulos que habían caminado con Jesús no creyeron que Jesús había resucitado y se les había aparecido. Si los discípulos que caminaron por 3 años con Jesús, cuando Él resucitó, algunos de ellos no creyeron cuando les dijo el Maestro ha resucitado, y Jesús les dijo que iba a resucitar. Él confió esa verdad a ellos, les dijo, yo voy a estar como, mi señal va a ser como la señal de Jonás, que iba a estar 3 días ausente, pero que al tercer día iba a resucitar. Se los dijo, ¿y ellos creyeron? No creyeron. Y Jesús les reprochó, dice, su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que lo habían visto resucitado. Entonces, hermanos, ser un testigo requiere de muchas cosas más, requiere de conocer el pacto. Diga conmigo, el pacto. Como lo vemos en la diapositiva, el pacto que Cristo hizo con sus discípulos en el Monte de los Olivos. Vamos a ir un poquito más allá. 1 Corintios 15, verso del 5 al 7 dice, y que apareció a Cefas y después a los 12. Esto ocurrió después que él previamente había muerto, había resucitado, y apareció a Cefas y después a los 12. Verso 6, después apareció, dice, a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya han muerto. Está hablando el apóstol Pablo, una carta en aquella época, en los primeros años de la iglesia. Después apareció a Jacobo y después a todos los apóstoles. Hermanos, Jesús tiene un plan.
¿Cuál es ese plan? Él quiere mostrarles lo que es y lo que significa el reino de Dios. El reino de Dios. ¿Por qué? Porque Él sabe que cuando uno comienza a entender el reino de Dios, uno va a poder ser testigo del Evangelio. Jesús les habla acerca de las cosas del reino para que ellos, ¿qué hagan? Personalicen el Evangelio y puedan salir con la promesa que Él dio en Hechos 1:8, que dice: recibiréis poder, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Está hablando del Espíritu Santo. Para poder ser testigos, ¿a dónde? A todas las naciones, hasta lo último de la tierra. Dios, ¿qué quiere? Dios nos llama a ser testigos de su Evangelio. No solamente de dar conocimiento. ¿Cuántas veces nosotros, cuando queremos compartir el Evangelio, compartimos ciertamente conocimiento? Pero nosotros tenemos que compartir poder de Dios. ¿Qué es el poder de Dios? Es el testimonio de lo que Cristo ha hecho en nuestra vida. Todos los que han sido ganados y alcanzados por Cristo tienen un testimonio. Sea en su hogar, sea en su familia, sea en las diferentes áreas donde Dios ha obrado. Dios nos llama a ser testigos de su Evangelio. El consumado es, que Él dijo en Juan, el consumado es, le da a la iglesia y al creyente una visión personal de lo que es y lo que representa el Evangelio. El consumado es cuando uno comienza a entender qué significa consumado es: ya está todo hecho, la obra está acabada, la deuda ha sido pagada, el precio ha sido dado, tu libertad está disponible, tu libertad de la atadura del reino de este mundo. El consumado es, le da primero al creyente, diga conmigo, al creyente. ¿Qué nos da? Primero nos da una visión personal. Hermanos, si el Evangelio no hace una obra en tu vida, aún no podemos decir que tienes una visión personal de lo que Dios ha hecho en tu vida. Primero le da una visión personal al creyente y luego nos da una misión. La visión personal del Evangelio, ¿qué es lo que hace? Produce en nosotros el poder ser un testigo del Evangelio. Dios quiere que nosotros seamos testigos del Evangelio, testigos de lo que Él ha hecho. No solamente contar, porque son buenas las noticias de Cristo, de lo que Dios ha hecho en la vida de otros, sino contar lo que Cristo hizo en mi vida. Amén. De lo que Cristo hizo en tu vida. ¿Qué hizo Cristo en tu vida? El Espíritu Santo se encarga de ponerte a memoria. ¿Qué es lo que Él ha hecho? ¿De dónde te ha sacado? Pero luego, cuando nosotros comenzamos a entender la visión personal del Evangelio, es decir, lo que Cristo hizo en nosotros, esto produce en nosotros un testigo. Alguien que pueda dar testimonio de lo que Dios ha hecho. Cuando comenzamos a entender eso, la misión viene a nuestro corazón. ¿Qué es la misión? Hacer algo, ¿verdad? La misión personal que desarrolla en nosotros, ahora este Evangelio produce la capacidad de darle a otros lo que nosotros hemos recibido. Usted y yo, cuando Cristo ha hecho algo en su vida, eso produce en usted que usted corra y comparta a otros lo que Él ha hecho. El Evangelio de Jesucristo debe permitirnos ver con claridad los problemas espirituales que afectan al mundo. Un creyente, hermanos, debe tener la capacidad de ver que los problemas que pasan y ocurren en el mundo no son problemas casuales, porque todos los problemas que el mundo tiene, tienen una raíz. No es que el mundo, cuando Dios lo creó, no es que el mundo se creó y vienen los problemas así por así. Los problemas no vienen por casualidad. Estos problemas que la humanidad tiene un inicio.
Sin evangelio en nuestras vidas, nosotros no podemos detectar estos problemas ni darnos cuenta de cómo estos problemas nos atrapan o atrapan a la gente. Sin evangelio, hermanos, nosotros no tenemos la capacidad de ver. Vamos a Lucas 21 y vamos a ver el verso 34 y 35. ¿Cómo lo dice? Primero en la versión, yo creo que lo he copiado en la Reina Valera 95 aquí, pero dice: mirad también por vosotros mismos, dice, que vuestros corazones no se carguen, dice, de glotonería y de embriaguez y de las preocupaciones de esta vida, y venga de repente sobre vosotros aquel día, dice, porque como un lazo, dice, vendrá sobre todos los que habitan en la faz de la tierra. Como un lazo vendrá, dice. Voy a leerlo en la traducción lenguaje actual, que está un poquito más claro. Dice: tengan cuidado, no pasen el tiempo pensando en banquetes y borracheras, ni en las muchas cosas que esta vida les ofrece, porque el fin del mundo podría sorprenderlos en cualquier momento. Y ustedes serán como un animal que de pronto se ve atrapado en una trampa, dice. Traducción lenguaje actual. Nueva traducción viviente, dice lo siguiente: tengan cuidado, no dejen que su corazón se entorpezca con las parrandas y borracheras, ni por las preocupaciones de esta vida. No deje que ese día los agarre desprevenidos, como una trampa, pues ese día vendrá sobre cada ser viviente de la tierra. Entonces, sin evangelio, hermanos, sin evangelio, sin entender quién es Cristo, para qué vino Cristo, por qué es necesario que nosotros creamos en Él, sin entender el evangelio, nosotros no podemos detectar los problemas ni darnos cuenta de cómo estos nos atrapan. ¿Por qué? Y no solamente hablamos de problemas, sino hablamos de los vicios que este mundo ofrece, los placeres temporales o entretenimientos o placebos que este mundo ofrece. El hombre en esencia es un ser espiritual. Por ello, por esa naturaleza que el hombre tiene un instinto natural de buscar a Dios a su manera. Hermanos, nosotros, todos los que estamos acá, queremos buscar a Dios a nuestra manera, sin excepción. Pero la gente que piensa que puede encontrar a Dios siendo sincero, o acercándose más a su religión o a algo que ha visto en alguien. Por eso es que hay mucha gente que se mete al budismo, hay mucha gente que se mete a los Krishna, hay mucha gente que se mete a las otras religiones, los testigos de Jehová, los mormones, o encuentran su refugio emocional en las iglesias, en la iglesia católica, o aún podría ser en la misma iglesia cristiana. ¿Por qué? Porque se llegan a la iglesia en la búsqueda de algo que están necesitando. Y lo que están necesitando realmente es a Dios. Por eso es que mucha gente piensa que la religión es la respuesta. Y mucha gente opina de esta manera: sí, pero yo voy a mantenerme en mi religión. Porque yo creo que aquí lo voy a encontrar. Y se acercan más a la iglesia donde están, sean católicos, mormones, evangélicos, testigos. ¿Me dejo entender? Y el peligro de esto es que se encuentren con una religión y con una vida religiosa. Hermanos, Dios nos ha llamado a ser testigos de su evangelio. No solamente conocer acerca de Cristo, sino conocer a Cristo. Dios quiere que le conozcamos, y la única manera en que le conozcamos es cuando permitimos que Él obre en nuestra vida. Entonces, por otro lado, hay gente que trata de encontrarse a Dios mediante filosofías, pero fracasa y también cae en un estado de gran vacío. Por eso la Biblia en Colosenses 2.8 lo aclara y lo dice perfectamente. Colosenses 2.8 dice: mirad que nadie les engañe por medio de filosofías huecas y sutilezas basadas ¿en qué? En las tradiciones de los hombres. ¿Conforme a qué? A los elementos
del mundo y no según quién. Entonces, ¿qué es lo que el mundo opera o cómo trabaja el mundo? El mundo opera por medio de filosofías. ¿Qué es la filosofía? Son pensamientos. Yo creo esto, a mí me parece esto se ve bien y yo veo que eso trae resultados aparentes, naturales. Y luego dice huecas sutilezas, basadas, huecas ¿por qué? ¿Qué es algo hueco? Que está vacío por dentro. Huecas sutilezas, dice. ¿Basadas en qué? En las tradiciones, costumbres. ¿De quiénes? De los hombres. Conforme, dice, que está hablando de que esas tradiciones de los hombres están hechas conforme, o sea, tienen la forma, o han adquirido la forma de los elementos que el mundo le ha proporcionado. Hay gente buena, ¿verdad? Entre comillas, hay mucha gente que es buena. Entonces, una persona que no conoce a Cristo y se convierte a Cristo, o recibe a Cristo en su corazón, y si no le entiende, ¿qué va a ocurrir con él? ¿Qué va a ocurrir con él? Se va a meter a una religión. Se va a meter a una religión de acuerdo a los elementos de ¿quién? Del mundo. ¿Qué son los elementos del mundo? Son las herramientas que Satanás ha proporcionado para que el hombre se entretenga, caiga. Y dice claramente ahí, y no según Cristo, dice. Dile al de tu lado, no según Cristo. Hermanos, esto es importante. Es importante. Tenemos que prestar oído a lo que la palabra de Dios dice. ¿Por qué? Porque si es no según Cristo, cualquier cosa va a reemplazar a Cristo. Y el mundo va a pretender que eso pase. ¿Y saben por qué ocurre esto? Porque la gente no sabe lo que es el pecado original y lo que esto significa. Y este pecado, y es necesario volverlo a entender y a escuchar hasta que sea parte de mi vida. Es necesario, diga conmigo, es necesario. Hermanos, lo que el pecado hizo y lo que el pecado representa y significa, generó en nosotros, lo que el pecado generó fue un acta de maldición que opera en contra del ser humano y que hace y genera que todo lo que el hombre hace por naturaleza, es decir, por naturaleza el manzano da manzanas, por naturaleza el hombre peca. Hace que todo lo que el hombre hace por naturaleza, es decir, una vida inclinada al pecado, se le cuente como deuda delante de Dios. El día que usted dice en su corazón, quiero recibir a Cristo, usted tiene que entender qué es lo que va a ocurrir o qué es lo que ocurre ese día. Hermanos, nosotros tenemos que ser expertos en el Evangelio. Cuando una persona dice en su corazón, Señor, yo quiero recibirte como mi Señor y como mi Salvador, porque yo reconozco que te necesito, tiene que entender qué ocurre ese día. Cada persona tiene que entender qué ocurre ese día. Cuando Dios sacó a Israel de Egipto, ellos tenían claro qué ocurrió ese día después que salieron. ¿Saben por qué lo entendieron? Porque lo vivieron. Ellos salieron, cruzaron en seco el mar muerto, el mar rojo, perdón. Cruzaron en seco. Sus enemigos fueron derrotados. ¿Lo vieron o no lo vieron? Lo vieron. Vieron que sus enemigos fueron derrotados. Pasaron al otro lado y estaban en victoria. Dios estando con ellos. Ellos supieron lo que ocurrió. Entendieron. Cuando una persona recibe a Cristo en su corazón, tiene que entender qué fue lo que ocurrió ese día. Amén. O cuando una persona va a recibir a Cristo, tiene que saber qué es lo que va a ocurrir ese día. Cuando esa persona diga, Señor, yo te necesito, tiene que saber ese día lo que va a ocurrir es que el acta fue anulada. ¿Qué acta, pastor? ¿Qué acta? Bueno, tenemos que ir otra vez a la raíz, al origen. Vamos a Génesis 3, 17 al 19 y vamos a ver qué ocurrió.
¿Dónde está esa acta? Y al hombre dijo, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Entonces, ¿qué ocurrió el día o qué va a ocurrir el día que una persona dice, quiero a Cristo en mi corazón? Lo primero que va a ocurrir es que el acta se va a anular. ¿Pero qué acta? La maldición de la cual la Biblia aquí habla. Dice, y yo quiero que esos 3 versos podamos tenerlos en pantalla. Génesis 3 del 17 al 19. Hermanos, la tierra quedó bajo maldición. ¿Saben por qué la tierra quedó bajo maldición? Porque ahora la tierra tiene un nuevo administrador. El administrador original de la creación, de todo lo que Dios hizo, fue Adán. Pero por medio del pecado, Adán trasladó esa administración, se la dio a otro ser, un ser espiritual que la Biblia llama diablo y Satanás. Entonces, ¿por qué la tierra quedó bajo maldición? Porque la tierra quedó separada de Dios. Y como quedó separada de Dios, ahora esta tierra, ya Dios ya no está al control temporal, porque ahora ha sido entregada a un nuevo administrador. Y este nuevo administrador hace con ella lo que a él le parece. La tierra quedó bajo maldición. Cuando habla aquí en el versículo, que con dolor comerás de ella, ¿por qué la Biblia dice que ahora el hombre va a comer con dolor en ella? Porque lo que Dios está haciendo es, le hace ver al hombre que Satanás, el nuevo administrador del mundo, no es su amigo. No es su amigo. Ciertamente Satanás le dijo, el día que comas del fruto serás como Dios, ¿no? Sabiendo el bien y el mal. Y él se entregó a esa mentira que Satanás le dijo, que le hizo creer voluntariamente, y él le entregó, por causa del pecado, le entregó la administración del mundo a Satanás. Pero Satanás no es amigo del hombre. Es más, lo que Satanás busca es destruir al hombre. Satanás busca destruir al hombre. Por eso es que cuando Dios le dice, con dolor comerás de ella, es porque Adán, cuando se dio cuenta, esto le pesó, porque se dio cuenta que estaba engañado, que estaba en otro lado, que Dios ya no estaba con él. No había quien lo proteja. Satanás no puede venir y matar a alguien por un puñalazo, pero sí puede meter un pensamiento a una persona cuando está irada, mátalo, y la persona agrede de manera violenta. Él no puede venir personalmente porque él es un ser espiritual. No puede venir y agredir a una persona, pero sí induce a través de los pensamientos a provocar daño. Entonces, con dolor comerás de ella, le dice Dios. ¿Por qué? Porque el hombre se dio cuenta de la metida de pata que había hecho. Había cometido un error gravísimo. Por eso. Y luego le dice, la Biblia nos enseña que a causa de esta nueva administración, ahora la tierra comienza a producir espinos y cardos. Mire este nuevo administrador lo que hace. Ahora la tierra, por causa de la nueva administración que la tierra está teniendo, la tierra comienza a producir espinos y cardos, que son la maleza, la mala hierba, que impide y que trata de dañar el fruto para que no produzca. Por esta razón, ahora el hombre tiene que trabajar duro. ¿Qué son los espinos y cardos? Son la maleza que daña el fruto. ¿Este nuevo administrador tiene buenas intenciones con la tierra o sus intenciones son malas? Son malas, porque lo primero que hizo fue que produzca la tierra espinos y cardos. No es que Dios dijo que produzca espinos y cardos y produjo espinos y cardos porque Dios lo dijo. No fue por eso. Dios le notificó a Adán la condición en la que la tierra quedó por causa del pecado.
Y ahora la tierra le estaba produciendo espinos y cardos. Es decir, la maleza. ¿Qué hace la maleza? Daña el fruto. ¿Para qué? Porque quiere dañar el fruto. Él vino a robar, a matar y a destruir, dice la palabra. Y eso es lo que hizo con la tierra desde el inicio. Lo triste es que Adán se dio cuenta que esta condición que ahora tiene lo acompaña a él y a toda su generación, desde el día en que nace hasta el día en que muere. Por eso dice, con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque la tierra quedó en esa condición, no solamente para Adán, sino para toda su generación. Y en esa condición está desde el día en que el hombre nace hasta el día que el hombre muere. El problema espiritual está encima del hombre. Esta condición espiritual en la que el hombre queda por causa de su pecado se ve reflejada también en otras áreas de su vida. Maldición con dolor todos los días de su vida. Los fracasos emocionales, los fracasos relacionales, los fracasos cuando la persona se busca y no se encuentra, los afanes, las angustias, las cosas que el hombre comienza a buscar y no le traen una satisfacción. Esta fue la condición en la que el hombre y el mundo quedó, y esta es la razón por la cual tenía que venir Cristo. Amén. Hermanos, Cristo tenía que venir a solucionar el problema. ¿Cristo qué es Cristo? Pastor, ¿por qué yo tendría que recibir a Jesús en mi corazón? Te voy a decir por qué. Porque Cristo es la respuesta de Dios a la humanidad. Cristo es la respuesta de Dios a tu vida. ¿Qué hay en tu vida que aún no se soluciona? Cristo es la respuesta. ¿Qué hay en tu vida que te produce dolor y sufrimiento y que aún no puedes vencer? Cristo es la respuesta. ¿Por qué necesitamos a Cristo? O sea, mucha gente, hermanos, no entiende la razón de Cristo. Y cuando uno no entiende la razón de Cristo, uno no puede convertirse en un testigo de Cristo. No podemos ser testigos de algo que no ha producido Él. Tiene que producir en nosotros. Por eso Dios le dijo a la serpiente, a Satanás, que el Salvador destruiría el poder y el dominio que este ser espiritual inmundo le quitó al hombre en Adán. Génesis 3:15 es el testimonio de eso. Pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú, dice, le herirás en el calcañar o en el talón. Por esa razón, todo hombre que nace en este mundo viene con un acta de decretos que opera en contra de él. Nace con 3 problemas de raíz. Separado de Dios, número 1, ¿verdad? Nace con pecado y vive en esa condición que quisiera evitar, pero no puede controlar. Es decir, que está atrapado por el pecado. Separado de Dios, es decir, está bajo maldición. Segundo, es que vive bajo pecado, haciendo lo malo. El ser humano cuando nace tiene que aprender a hacer lo bueno, porque lo malo es parte de nuestra naturaleza. Y lo tercero es que el ser humano que nace y vive de manera continua oprimido por Satanás. Solamente es cuestión de tiempo. Entonces todas las personas en el mundo que viven sin Dios entran en una oscuridad que va aumentando poco a poco hasta que les llega a la muerte. Solo es cuestión de tiempo que la persona se dé cuenta de que la vida no lo es todo. De que todo lo que la vida te ofrece, realmente ninguna de ellas trae verdadera felicidad, verdadera paz en el corazón. Nada. Ni mi esposo, pastor, ni el esposo. Ni mi esposa, pastor, ni la esposa. Ni mis hijos, pastor, ni tus hijos. Ni mis propiedades, pastor, ni tus propiedades. Ni mis títulos, pastor, ni tus títulos. Nada puede producir gozo en el hombre. Y es cuestión de tiempo. En algunos a corta edad se dan cuenta, otros a mayor edad. No interesa en qué momento, pero tarde o temprano el hombre se da cuenta de que esa es su condición. Que nada de lo que el mundo ofrece les da verdadera felicidad. Entonces, como consecuencia, el hombre vive caído. La palabra caído es porque el hombre estaba con Dios.
y cae bajo las manos de Satanás. El hombre ahora vive caído, es decir, vive separado de Dios y se encuentra en 6 estados espirituales. El primero de ellos es que ha perdido su posición e identidad. Por eso es que el enemigo, a través del sistema, trata de que el hombre diga, pero tú procedes del mono. Y Dios te dice, tú procedes de mí. Yo te hice a mi imagen y a mi semejanza. No, tú procedes del mono. Hubo un Australopithecus, un homínido, creo que fue el hombre de Cro-Magnon, pero hubo un Australopithecus, el eslabón perdido, que está perdido justamente porque no hay forma de comprobarlo. Por eso le llaman el eslabón perdido, que dio origen al homínido, es decir, al hombre que camina, y que dio origen al mono. Pero hermanos, cuando Dios hizo al mono, lo hizo mono, y cuando Dios hizo al hombre, lo hizo hombre. Esa es la verdad. Es un género diferente. ¿Pero qué? Entonces el hombre pierde su identidad y dice, no, a mí no me hables de religión. Tú procedes de Dios. Y Dios ha enviado a su Hijo Jesucristo para recuperarte. El plan de Dios es que tú regreses a casa con Él, que le conozcas, que sepas quién es Él. El otro problema que el hombre tiene es que tiene un problema de idolatría. El segundo problema espiritual en su vida que lo rodea es que busca adorar cualquier cosa. Hay épocas, ¿no?, en que adoramos las cosas materiales. En otras épocas adoramos, ay, el amor, estamos enamorados. La esposa, el esposo. Luego los hijos se van, se marchan. ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué? Y el hombre busca poner algo en el altar de su corazón que le alumbre, y temporalmente busca señales que le alumbren a su corazón. ¿Qué hace? No le pone una velita, hermano, le pone un santo, o puede poner a los padres, o ponen a los hijos. Puede ser reemplazado por cosas, personas, actitudes, actividades, logros. Entonces el hombre se convierte en un ser idólatra, porque por naturaleza el hombre fue creado para adorar a Dios. Pero como Dios no está en el lugar, en su corazón, entonces ¿qué va a buscar? Busca reemplazar cualquier cosa que temporalmente lo llene. Como la mujer samaritana en el agua. Ella todos los días iba a recoger agua en el pozo. ¿Por qué? Porque el agua te la tomas y después ¿qué pasa? Sudas, caminas, te cansas, ¿y qué ocurre? Vuelves a tener sed. Entonces, así como la mujer está buscando del agua para llenar su cántaro, y cuando Jesús le dijo, yo tengo un agua viva, yo quiero de esa agua, porque todos los días tengo que venir. Jesús es el agua viva. Todos los días tengo que venir. ¿Por qué? Porque estamos reemplazando con cosas en lugar de Dios. Entonces el ser humano es un ser por naturaleza idólatra. Es un ser idólatra. El hombre también comienza a sufrir de problemas mentales y emocionales. Ese es lo otro en lo que cae. Algunos pueden llegar al tema de la locura. Otros sufren de problemas físicos y de enfermedades. El otro problema espiritual que el hombre tiene es que va a sufrir los problemas, no solamente en esta vida, sino que si Dios no se entroniza en su corazón, si esa persona no hace de Cristo el Señor de su vida, va a sufrir las consecuencias de la siguiente vida, que es decir, muerte, la segunda muerte espiritual. Y lo peor es que esa persona, sus problemas, no solamente son sus problemas, escúchame bien, los problemas de una persona no son sus problemas solamente, se convierten en problemas generacionales. Porque el mismo problema que atacó a papá va a ser el mismo que va a atacar al hijo, y el mismo al nieto, y al bisnieto. Y la cadena continúa, porque cada uno se hace poseedor del problema y hereda el problema y se convierte en una cadena interminable. Si es un problema de conducta, es un problema de conducta. Si es un problema de drogas, es un problema de drogas. Si es un problema de promiscuidad, es un problema de promiscuidad. Si es un problema de enfermedad, se convierte en un problema generacional de enfermedad.
padre diabético, hijo diabético, nieto diabético, y cosas como estas. Todo esto hace que el hombre viva dentro de un sistema que la Biblia describe como la corriente del mundo, que el mundo creó, y que su fin y su finalidad de la corriente que el mundo ha creado es la destrucción del hombre. Hermanos, este mundo no nos puede dar contentamiento. Tú no puedes emocionarte solamente porque somos felices si te compras tu casa, te compras tu carro o tienes logros. Somos felices contigo, pero que eso no llene tu vida, porque eso no es todo en la vida. Desnudo entré, dijo, y desnudo saldré de esta tierra, dijo Job. Nadie se lleva nada de este mundo. Todo es una ilusión, dice el libro de Eclesiastés. Todo es vanidad de vanidades, es decir, todo caduca. Entonces, la Biblia lo llama a este sistema que oprime al ser humano, lo llama la corriente de este mundo. Vamos a Efesios 2 para verlo, 2, 3. En los cuales anduvisteis en otro tiempo, dice. Es decir, los que están sin Cristo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu, dice, que ahora opera en los hijos de desobediencia. Entre ellos vivíamos también todos nosotros que en otro tiempo, andando en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, porque pensábamos que eso es lo que necesitamos, o pensábamos que eso era lo mejor para nosotros, y éramos por naturaleza, ¿qué dice? Hijos de Dios. Por naturaleza, éramos hijos de Dios. Todos los que nacen son hijos de Dios. No. Éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Entonces, ¿para qué vino Cristo? ¿Por qué es que necesito entender que Cristo es que lo necesito? ¿Por qué? Porque Lucas 19:10 nos da una idea, nos comienza a dar una idea. Dice, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar, ¿qué cosa? Lo que se había perdido. ¿Qué se perdió? El hombre. 1 Juan 3:8 nos da una idea también. ¿Para qué vino Cristo? El que practica el pecado es del diablo. Claro, toda persona que nace en este mundo, quizás suene duro lo que voy a decir, pero son hijos del diablo, espiritualmente hablando, porque están sometidos a un acta que Satanás domina y controla sobre la vida de esa persona. El que practica el pecado es del diablo. ¿Qué ser humano no practica el pecado? Solamente los que están en Cristo se rompe esa maldición. Dice, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios. ¿Para qué apareció? ¿Para qué apareció? Léalo fuerte. Entonces Cristo vino ¿para qué? Para deshacer esas obras. ¿Cómo las deshago? ¿O cómo las deshace el Señor? ¿Cómo las deshago en mi vida? Colosenses 2:14. ¿Cómo deshago esas obras en mi vida? A través de Cristo. Dice que Él anulando, dice, ¿verdad? El acta de los decretos que había contra nosotros. ¿Es necesario Cristo en nuestra vida o no? Muy necesario, hermanos. Y necesitamos convertirnos en testigos de esta verdad. Tú y yo necesitamos ser testigos de esta verdad, que Cristo anuló el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, dice. ¿Por qué nos era contraria? Porque operaba en contra nuestra. Dice, y la quitó de en medio, quitándola de medio y clavándola en la cruz, y despojó asimismo a los principados y a las autoridades, y los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Entonces, el día que Cristo entra nuevamente en la vida del hombre, el acta de los decretos de maldición se anula. Esta es la gran obra del reino de Dios. ¿Qué hacía Jesús, hermanos? Hablándole 40 días acerca del reino de Dios. ¿Qué cosas les estaría hablando Jesús a los discípulos? Él los estaba preparando para que hagan la obra del Evangelio. Él los estaba preparando para que sean testigos del Evangelio. Les estaba hablando con poder y autoridad, mostrándole pruebas indubitables. ¿Para qué? Para que ellos salgan y proclamen un Evangelio de poder. Porque Él ya destruyó las obras del diablo. Cristo destruyó las obras de Satanás. Esta es la gran obra del reino y su justicia en esta tierra. Jesús es el plan de salvación que Dios le dio al hombre. La obra de Dios es lo mejor que puede haber
No hay nada mejor. Por eso debemos recibir la obra de Dios en nuestras vidas, es decir, a Cristo. Por eso es que nosotros debemos aprender a caminar en esta verdad. ¿Qué significa que Cristo haya anulado el acta en mi vida? Significa que ahora yo soy un hijo de Dios por su obra. Pero ¿cuándo me convertí en un hijo de Dios? Cuando yo le dije, Señor, te necesito. Y hay veces para que eso ocurra, en la mayoría de los casos, el hombre tiene que estar en lo último de lo último. Cuando ya no tiene respuesta, cuando ya no tiene solución a sus problemas, y Cristo te dice, ven a mí. Mientras la persona que se está ahogando tenga fuerzas y trata de salir por su propia forma, trata de salvarse del ahogamiento, el salvavidas no lo puede rescatar. Porque si el salvavidas entra, lo va a golpear al salvavidas y no va a dejar, porque en su desesperación llega un momento en que este hombre queda prácticamente inutilizado, vencido por las circunstancias. Viene el salvavidas y lo puede ayudar. Viene a rescatarlo. Esa es la condición en que todo ser humano tiene que estar para poder valorar la obra de nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, tenemos que valorar lo que Jesús ha hecho. Tú y yo tenemos que caminar en esa verdad. ¿Qué significa que Cristo anuló el acta? No significa que somos todopoderosos. Cristo es el todopoderoso, pero ¿qué significa? Significa que Satanás ya no tiene poder sobre mi vida, que ahora mi vida le pertenece a Él. Y que Él ahora va a obrar y tengo que confiar en las obras que Dios va a comenzar a hacer en mi vida. Esto es lo que debemos descubrir hoy. Y comenzar a vivir el evangelio que Dios nos llamó a vivir. Este es el evangelio que Dios nos ha llamado a vivir. Verdades espirituales que hacen que una persona pueda caminar segura, tranquila. Ese es el motivo del mensaje de hoy. Que si tú estás en Cristo, tu futuro está seguro en Él. Es por eso que no debes temer al día a día. No debes temer a las circunstancias y no debes temer a las adversidades que se te presenten. Dios desea que entendamos esta verdad, lo que significa y lo que representa caminar bajo el pacto que Él nos ha entregado a través de su Hijo. ¿Qué estaba haciendo Jesús con los discípulos, hermanos? Él estaba firmando el pacto. Él estaba firmando el pacto en el corazón de ellos, sellando el pacto. Porque después de eso comenzamos a ver obras tan poderosas. Primero la venida del Espíritu Santo, luego Pedro y Juan ven a un cojo que está parado, bueno, no está parado, está cojo, está sentado en el templo de la Hermosa. No tengo oro ni plata, pero tengo algo mejor. Lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo, levántate. Evangelio, poder de Dios. ¿Por qué podían ellos ser testigos? Porque entendieron qué significa. ¿Qué clase de evangelio estamos viviendo? Está al nivel de lo que entendemos que Cristo ha hecho en nuestra vida, lo que Él representa. Dios desea que entendamos esta verdad, lo que significa y lo que representa caminar bajo el pacto que Él nos ha entregado a través de su Hijo. Y la buena noticia es que este pacto solo, diga conmigo, solo está disponible a través de Cristo. Usted ha visto que hay cosas que son exclusivas. El otro día queríamos entrar a ver una película, pero teníamos que tener esa tarjeta para poder gozar de la promoción que solo esa tarjeta da. Una exclusividad de la tarjeta. Hermanos, solo es a través de Cristo. Jesús dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie puede llegar al Padre si no es por mí. Solo es a través de Cristo. No hay otras alternativas. El evangelio es exclusivo a través de Él. Pero pastor, ¿Krishna me puede ayudar? No. ¿Buda me puede ayudar? No. ¿Mahoma me puede ayudar? No. ¿María me puede ayudar? No. ¿Pablo me puede ayudar? No. ¿Pedro me puede ayudar? No. ¿Juan me puede ayudar? No. Solo es a través de Cristo. Solo es a través de Cristo. Jesús mismo se encargó que sus discípulos entendieran esto. Esta es la razón por la cual ellos se convirtieron en testigos de Cristo. Y cuando ellos se convirtieron en testigos de Cristo,
testigos de ese pacto que Dios le dio en el Monte de los Olivos, cuando se juntaron allá. Ellos comenzaron a dar testimonio. ¿Por qué? Porque un testigo es alguien que conoce la verdad y la da a conocer. El otro día estábamos con mi esposa, habíamos escuchado el testimonio de una persona que es espectacular, pero lo conocíamos porque lo conocíamos de una manera, sonaba bonito y parecía bueno, porque su testimonio es espectacular de lo que Dios hizo en su vida, hasta que lo escuchamos a él personalmente contarnos su testimonio de lo que Dios hizo en su vida. Y era otra cosa, totalmente distinta. Cuando un testigo conoce la verdad, la da a conocer. Nadie mejor que el testigo ocular para que diga las obras de Dios. Y hermanos, Dios a ti y a mí nos ha llamado a ser testigos del Evangelio. Pastor, ¿significa eso que debo aprender la Biblia? Sí, debes aprender, debes conocer, debes estudiarla. Matricúlate en la escuela. Sí, haz todo eso. Pero sé un testigo de él. Permite que el Evangelio obre en tu vida. Amén.